Entré al hotel por la puerta trasera, tal como él me indicó. Eran las 7:12 de la tarde. Había dejado a los niños con mi madre y le dije a Julián que tenía una reunión con proveedores. Iba con un vestido negro que nunca usaba con él, y un abrigo que apenas me cubría. Todo planeado. Todo medido. No era la primera vez. Subí al ascensor sin mirar a nadie, aunque sentía los ojos de un recepcionista clavados en mis piernas. Piso 8. Habitación 815. Toqué 2 veces, como siempre. Iván abrió la puerta, sin camisa y con esa sonrisa torcida que siempre me hacía olvidar por qué no debía estar ahí. Nos besamos antes de decir una sola palabra. Pasaron 2 horas. No hablamos de nada importante. Nos reímos, bebimos vino, follamos como si estuviéramos en una película barata. A las 9:30, mientras buscaba mi ropa, alguien golpeó la puerta con fuerza. Fuerte. No de hotel. De amenaza. Iván se puso de pie de golpe y me miró. Yo no dije nada. Sentí un calor frío en el pecho, como si el alma se me encogiera. Abrió la puerta. Y ahí estaba Julián. Mi marido. No gritó. No me miró a los ojos. Solo se rió. Una risa seca, amarga, como de alguien que ya no siente nada. Luego se acercó a mí, me miró de arriba abajo, y dijo: Te reconocí por el perfume. Lo compré yo. ¿Te acuerdas? No supe qué decir. Ni siquiera podía taparme. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, como si hubiera explotado una bomba invisible. Termina lo que estás haciendo, dijo. Cuando llegues a casa, tus cosas estarán en la calle. Se dio la vuelta y se fue. Y así empezó todo. Cuando llegué a casa esa noche, no había ninguna maleta en la calle, ni ropa tirada, ni escenas dramáticas. Ni una nota. Todo estaba igual, como si nada hubiera pasado. Entré al salón con el abrigo aún puesto, esperando cualquier cosa. Julián estaba en la cocina, sentado en la barra, comiendo algo como si no me hubiera visto en un hotel con otro hombre menos de 1 hora antes. No había rabia en su cara. Tampoco tristeza. Ni siquiera indiferencia. Solo estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si la parte emocional ya la hubiera quemado antes de verme. Me miró y dijo, sin levantar la voz, sin siquiera hacer contacto visual: Te he dejado la cena en el microondas. Eso fue todo. Yo no sabía si fingir normalidad o empezar a explicarme, pero algo me detuvo. No era miedo, era que por primera vez desde que estaba con Julián, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y eso me jodía más que el miedo. Subí al dormitorio sin decir nada, cerré la puerta, me senté en la cama, y ahí me quedé 1 hora mirando la pared, con la ropa interior aún puesta, sin saber qué hacer con las manos ni con el cuerpo. Había sido descubierta y, sin embargo, no había gritos, ni preguntas, ni recriminaciones. Esa calma suya era como estar al borde de un acantilado, esperando que el suelo ceda sin saber cuándo. Me duché en silencio, tiré el vestido al cesto de ropa sucia sin mirarlo, y me acosté sin apagar la luz. A las 2 de la mañana, escuché cómo Julián abría la puerta del dormitorio. Pensé que iba a decir algo. No lo hizo. Se sentó en la silla junto al armario y me observó unos segundos. Yo no me moví. Después, sin quitarme la vista de encima, dijo algo que no se me va a olvidar nunca: así que era con él. Yo no respondí. No pensé que fueras tan básica, Claudia. De todos los hombres, ¿tenía que ser alguien del trabajo? Me incorporé un poco, no para defenderme, sino porque ya no podía seguir tumbada. No tienes ni idea de nada, le dije. Y él soltó una risa corta, casi mecánica.
¿Tú crees que esto es por sexo? ¿Qué me jode pensar que te acostaste con otro? No, lo que me jode es que pensaste que no me iba a dar cuenta, que podía seguir jugando a ser madre perfecta por las mañanas y amante escondida por las tardes. Me jode que me hayas tomado por idiota, no que te hayas acostado con alguien. No supe cómo responder a eso. Porque tenía razón. Durante semanas, había creído que lo tenía todo bajo control. Que mientras llegara a casa a tiempo, mientras no dejara pistas evidentes, todo iba a seguir igual. Pero nunca pensé que Julián me reconocería por el perfume. Ese puto perfume caro que él mismo me regaló en mi cumpleaños. Pensé que no se fijaba en esas cosas, que no le importaban. Pero sí lo hacía. Me di cuenta demasiado tarde. Julián se levantó de la silla, fue al armario, sacó una mochila, la abrió y dejó caer en la cama una serie de cosas. Una tarjeta del hotel, un recibo de una floristería a nombre de Iván, 2 fotos impresas donde se nos veía salir del parking de su edificio, y un papel doblado que no quise abrir. Yo ya sabía que pasaba algo, dijo. Solo quería confirmar que no estaba volviéndome loco. Y ahora que lo sé, no necesito más. Le pregunté si me había seguido, si había contratado a alguien, y me dijo que no, que fue más fácil que eso. Que el portero del edificio donde trabaja Iván es amigo de su primo, que una vez lo vio pasar conmigo, y que le pareció raro. Que desde entonces, todo fue encajando. Mi nuevo interés por arreglarme entre semana, las reuniones que no existían, las duchas largas al llegar a casa, la forma en que evitaba mirarlo después de ciertos días. Todo estaba ahí, solo necesitaba a alguien que encendiera la luz. ¿Y los niños?, le pregunté. ¿También vas a joderles la vida con esto? Julián me miró, serio, con una frialdad que nunca antes le había visto. Ellos no van a saber nada. Pero tú sí. Tú vas a cargar con esto. Porque no voy a hacer escándalo, no voy a gritar ni a llorar delante de ellos. Pero tú vas a vivir con el peso de saber que lo sabían. No por lo que digan, sino por cómo te miren. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Me sentía como si él tuviera el control de todo, incluso de mi culpa. Yo me esperaba un drama. Una pelea, una ruptura, algo que me diera espacio para justificarme, aunque fuera con mentiras. Pero él no me dejó. Solo me dio los hechos y me obligó a enfrentarme a ellos como eran, sin adornos. Sin posibilidad de esconderme detrás de excusas baratas. Y eso, esa manera suya de desarmarme con palabras secas y directas, fue lo que más me dolió. No sabía qué planeaba. No sabía si se iría o si esperaba que fuera yo quien se largara. Pero algo me decía que su silencio era más peligroso que cualquier grito. Porque mientras yo aún pensaba en cómo reparar algo, él ya estaba pensando en cómo destruirlo por dentro, sin mancharse las manos. Pasaron 3 días sin que habláramos de nada que no fueran los niños o alguna cosa práctica de la casa. No mencionamos el tema. No hubo escenas. Yo me levantaba, les preparaba el desayuno, y él salía a trabajar como siempre. Me sentía atrapada en un escenario donde cada gesto estaba medido, donde todo parecía normal excepto por el silencio que se notaba cuando cruzábamos miradas. Lo que más me desconcertaba era su indiferencia. No gritaba, no me insultaba, no me cuestionaba. Me estaba dejando en el limbo, y eso me destrozaba. Yo pensaba que, en algún momento, él iba a estallar, a pedir explicaciones, a tirarme en la cara todos los detalles que había descubierto. Pero no. No decía nada. Solo actuaba como si yo ya no importara, como si estuviera hablando con una compañera de piso, no con su esposa. La noche del tercer día, no aguanté más. Entré en su despacho cuando ya estaba anocheciendo. Estaba sentado frente al ordenador, revisando papeles. No levantó la vista. Tenemos que hablar, dije.
Cerró la carpeta y por fin me miró. ¿Ahora quieres hablar? Qué conveniente. Me senté frente a él y por unos segundos no supe cómo empezar. Sentía las palabras atascadas, como si lo que quería decir estuviera atrapado detrás del orgullo, del miedo, del asco que sentía hacia mí misma. No quiero justificar nada, Julián. Solo quiero explicarte lo que pasó. Se rió sin humor y negó con la cabeza. Tú no quieres explicarme nada. Tú lo que quieres es limpiar tu imagen, como si explicarlo cambiara lo que hiciste. No estás aquí por mí, Claudia, estás aquí porque no soportas lo que ves cuando te miras al espejo. Sé que lo arruiné, dije, sintiéndome estúpida por lo obvio de la frase. No sabes ni la mitad, contestó. Se levantó, caminó hacia la ventana, y se cruzó de brazos. ¿Tú crees que esto va de cuántas veces te acostaste con ese tío? Esto va de que yo confiaba en ti. Completamente. Me dormía tranquilo contigo al lado. Te contaba todo. Jamás pensé que eras capaz de algo así. Y tú me hiciste sentir idiota. Me acerqué, no para tocarlo, sino para que escuchara mejor. Nunca fue por amor, Julián. No era una relación. No fue algo emocional. Fue un escape. Estaba agotada de todo. Del trabajo, de la rutina, de sentirme invisible. No es culpa tuya. No hiciste nada mal. Fui yo. Solo yo. Él giró la cabeza lentamente. No me interesa si fue amor o no. Me interesa que usaste el mismo cuerpo con el que dormías conmigo para acostarte con otro, que mentiste delante de nuestros hijos, que hacías planes con otro hombre mientras yo estaba trabajando o recogiendo a los críos del colegio. Me interesa que construiste una doble vida y pensaste que no me daría cuenta porque soy tranquilo. Porque nunca he sido celoso. Porque soy el idiota que siempre confía. Respiré hondo. Quise decir algo, cualquier cosa que suavizara lo que acababa de decir, pero no había nada que sirviera. Todo sonaba vacío, como una actriz repitiendo su texto sabiendo que el público ya se fue. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. ¿Vas a pedir el divorcio? ¿Quieres que me vaya? Se giró y volvió a su silla. Todavía no. Primero necesito entender hasta dónde llegaste. ¿Te acostaste con él más de una vez? No tenía sentido mentir. Sí. Cerró los ojos por un segundo. ¿En nuestra cama? No. ¿Con condón? Sí. ¿Lo disfrutabas? Dudé, y ese segundo de duda fue peor que cualquier confesión. ¿Lo disfrutabas, Claudia? No como tú crees, respondí. Fue sexo, nada más. Fue sucio. Fue una mierda. Se recostó en la silla y me miró sin pestañear. ¿Y si yo hubiera hecho lo mismo, si hubiera estado viéndome con otra mujer desde hace meses, ocultándotelo, mintiendo en cada cena, sonriendo como si nada, ¿me lo perdonarías? No pude contestar. ¿Te parecería justo que yo volviera una noche, después de follarme a otra, y me acostara a tu lado como si nada? Bajé la mirada. No. Entonces, ¿por qué crees que tienes derecho a seguir aquí, bajo este techo, actuando como si nada? No estoy actuando, Julián. Me siento como una mierda todos los días. Cada vez que los niños me abrazan, cada vez que me preguntas algo y no me miras. Me muero por dentro. Si quieres que me vaya, me voy. Pero al menos dime si vas a decirle algo a ellos. Él no respondió de inmediato. Se levantó otra vez, esta vez más lento, como si le pesara el cuerpo. Caminó hasta la puerta, la abrió y dijo, no voy a decirles nada. Pero tú vas a quedarte aquí. No por mí. Por ellos. Vas a seguir siendo madre. Pero no me busques. No me hables más de esto.
y no esperes que esto se arregle. Porque no va a pasar. Y con eso, se fue. Cerró la puerta. Y me dejó allí, de pie, sola en el despacho, con la certeza de que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido la única versión de mí que podía respetar. La primera señal de que algo había cambiado fue el desayuno del domingo siguiente. Julián no bajó. Los niños me preguntaron por él, y yo solo dije que estaba cansado. Pero cuando subí a la habitación más tarde, no estaba. No había dejado nota ni mensaje. La cama estaba intacta. Revisé el grupo de WhatsApp familiar y no había ningún mensaje suyo. Intenté llamarlo, pero no contestó. Lo hizo por la noche, como si nada. Me dijo que se había ido a casa de su hermana, que había pasado el día con su sobrino, que necesitaba despejarse. Le pregunté si iba a dormir ahí, y me dijo que sí, que mejor. No discutí. Pero algo en su tono me dio la sensación de que eso era solo el principio. El lunes, cuando fui a trabajar, me llamaron de Recursos Humanos. Era una reunión breve, solo para confirmar que mi puesto en el proyecto que lideraba sería reasignado, que a partir del siguiente mes pasaría a un área diferente. No era un despido, pero todos en la oficina sabían lo que eso significaba. Te estaban apartando sin hacerlo de manera oficial. Me dijeron que había habido quejas de un conflicto de interés con un proveedor, que preferían moverme de área hasta aclararlo. El proveedor era Iván. En la práctica, me estaban quitando autoridad, visibilidad y cualquier posibilidad de ascenso en los próximos años. Cuando salí de la reunión, sabía perfectamente quién estaba detrás de eso. Julián no trabajaba en mi empresa, pero conocía a una persona en el consejo, uno de esos contactos que no suele usarse a la ligera. Lo conocía porque años atrás ayudó a su empresa en una operación financiera compleja, y desde entonces habían mantenido el contacto. No era una amistad, pero sí una relación útil. Bastaba una llamada. Y lo había hecho. Esa noche, cuando volvió a casa, lo esperé en el salón. No me había dicho que regresaría. Apareció a las 10, tranquilo, con una bolsa de supermercado en la mano. La dejó en la cocina como si fuera cualquier día normal. Me acerqué y le dije que sabía lo que había hecho. ¿Qué crees que hice?, me preguntó. Llamaste a tu contacto. Me están arrinconando en el trabajo. Se encogió de hombros. No puedo controlar lo que otras personas decidan hacer. Tal vez vieron algo que no les gustó. A veces la reputación se cuida sola. No necesita ayuda. Esto es una venganza, dije. No. Es consecuencia. Tú querías jugar a tener 2 vidas. Ahora tienes media. No discutí más. No tenía sentido. Me fui al dormitorio y cerré la puerta. Pero su forma de actuar solo empeoró con los días. No se peleaba. No me gritaba. Pero su frialdad era cada vez más calculada. Empezó a dejarme fuera de decisiones domésticas. Tomaba decisiones unilaterales con respecto a los niños, las finanzas, incluso las vacaciones que habíamos planeado meses antes. Canceló el viaje sin consultarme y se llevó a los niños a pasar un fin de semana largo en Valencia sin decirme nada hasta el último momento. Me enteré porque vi los boletos de tren impresos encima de la cómoda. Cuando le pregunté, me dijo que pensaba que no querría ir, que prefería quedarme en casa. Que así tendría tiempo para pensar. Empecé a notar que sus cosas estaban desapareciendo del dormitorio. Primero su reloj, luego sus camisas, y al cabo de 2 semanas, su maleta. No se había ido de la casa, pero ya no dormía en nuestra habitación. Se instaló en la habitación de invitados. A los niños les dijo que estaba roncando mucho y que prefería dormir solo. A mí no me decía nada. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa.
Yo era la mujer que vivía ahí, pero ya no era su esposa. Él no quería divorciarse, al menos no todavía. Pero estaba desmantelando todo a su alrededor. Silenciosamente. Implacablemente. Sin darme opción de reparar nada. Un día, mientras limpiaba el escritorio del pasillo, encontré un sobre dirigido a mí. Adentro había copias de correos electrónicos, mensajes impresos entre Iván y yo, recibos de restaurantes, capturas de pantalla de nuestro historial de ubicación compartida. Todo estaba ordenado cronológicamente. No era una amenaza, ni una advertencia. Era un informe. Una recopilación de pruebas. Y abajo, un mensaje escrito a mano: todo lo que ocultaste ya no existe. Solo queda lo que hiciste. No había firma. No hacía falta. Llamé a Iván esa noche. Me dijo que también había sido citado por Recursos Humanos y que le habían ofrecido una salida voluntaria con indemnización. Aceptó. No quiso pelear. Dijo que Julián era más listo que los dos juntos, que habíamos subestimado su capacidad para actuar sin perder el control. Este tipo te está destruyendo, Claudia, dijo. Y ni siquiera levanta la voz. Es peor. A partir de ahí, su campaña siguió. Me quitó el coche, con la excusa de que necesitaba uno más grande para recoger a los niños. Me dejó la vieja furgoneta. Canceló las tarjetas compartidas. Me abrió una cuenta separada con una transferencia mensual, exacta, calculada al céntimo para cubrir lo justo. Y cada vez que intentaba hablar, me respondía con una frase que se convirtió en su forma de cerrar todas las conversaciones. Ya tomé una decisión. Tú tomaste la tuya antes que yo. Su venganza no fue escandalosa. No hubo drama ni discusiones públicas. Pero fue quirúrgica. Me cortó en silencio, poco a poco, sin que pudiera defenderme. Y lo peor no fue lo que me quitó. Fue lo que me dejó: tiempo. Tiempo para pensar en todo lo que había arruinado, sola, desde una esquina de la casa donde ya no era bienvenida. No estaba planeado, pero pasó una noche de martes, cuando los niños ya dormían y la televisión del salón estaba encendida sin volumen. Yo estaba sentada en la esquina del sofá, con una manta sobre las piernas, sin hacer nada en realidad, solo mirando la pantalla sin prestar atención. Julián bajó con una taza de té en la mano, como si viniera de otro mundo. Se sentó en el otro extremo del sofá y, por primera vez en semanas, no cambió de habitación, no fingió una llamada, no me ignoró. Solo dijo: ¿podemos hablar? Asentí sin saber qué esperar, sin imaginar qué vendría después de todo lo que habíamos vivido los últimos días. Apagó la televisión con el mando y se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera buscando las palabras exactas, o como si no quisiera que salieran las que de verdad tenía en la cabeza. Luego habló, sin rodeos. ¿Tú querías destruir esto, Claudia? La pregunta me dejó en blanco. No supe qué decirle. No porque no tuviera respuesta, sino porque no sabía cómo articularla sin que sonara estúpida. No, dije al final. Nunca quise destruirlo. Él giró la cabeza hacia mí y frunció el ceño. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque sigo sin entenderlo. He intentado racionalizarlo, pensar que había algo que no estaba viendo, algo que me perdí, algún fallo mío. Pero no encuentro nada. No entiendo en qué momento decidiste que este matrimonio valía menos que una escapada de hotel con un imbécil que ni siquiera pudo protegerte. Fue un error, Julián, dije, y él resopló, visiblemente molesto. No, no fue un error. Olvídate de esa palabra. Eso sirve para cuando te equivocas de dirección o pierdes una llamada. Esto fue una decisión. Múltiples decisiones. Día tras día. Mensaje tras mensaje. No me digas que fue un error. Me incliné hacia él,
no por compasión, sino porque ya no podía seguir hablando desde la distancia. Tienes razón. Lo elegí. No lo niego. Pero no lo hice para dañarte. Lo hice porque sentía que todo en mi vida era predecible. Que yo misma me estaba apagando. Y no supe hablarlo. No supe enfrentarlo. Me sentía ahogada en una rutina donde todo estaba bien pero nada me hacía sentir viva. ¿Y ahora te sientes viva?, preguntó, con sarcasmo. No. Me siento vacía. Me siento como una estúpida. Perdí lo único que tenía valor real. Perdí a alguien que confiaba en mí sin condiciones. Perdí el respeto de mis hijos aunque ellos no lo sepan aún. Perdí la paz de entrar en esta casa sin sentirme observada. Pero no estoy aquí para pedirte que me perdones. No quiero que me perdones por obligación. Solo quiero saber si esto tiene algún tipo de solución. No una excusa. Una salida. Un futuro que no sea esta guerra silenciosa que estamos viviendo. Julián me vio un poco del té y dejó la taza sobre la mesa. Me miró largo rato, como si estuviera intentando decidir si todavía podía hablarme como a una persona o si ya me veía como una extraña. No quiero divorciarme, dijo, y me tomó por sorpresa. No porque te quiera todavía, que no sé si lo hago. Ni porque crea que esto se puede arreglar. Sino porque no quiero que nuestros hijos vivan el proceso. No quiero juicios, abogados, visitas compartidas ni conversaciones con psicólogos escolares. No quiero eso. Pero tampoco quiero seguir como estamos. Esto no es vida. Esto no es una familia. Es una convivencia forzada entre dos desconocidos. Entonces, ¿qué propones?, pregunté. Una separación dentro de la misma casa. Yo voy a hacer mi vida. Tú puedes hacer la tuya. Mantendremos las apariencias por los niños, al menos hasta que sean mayores. Ellos no sabrán nada. Pero entre nosotros, no sé en qué momento exacto dejé de sentir que esa era mi casa. No fue algo repentino, no pasó después de una pelea concreta ni tras una decisión definitiva. Fue progresivo. Cada gesto, cada silencio, cada día que Julián pasaba sin dirigirme una palabra que no fuera necesaria, contribuía a esa transformación. Me convertí en alguien que vive dentro de una rutina compartida con otra persona, pero que no tiene ninguna conexión con ella. Él se despertaba temprano, salía a correr, hacía el desayuno para los niños, los llevaba al colegio, regresaba a casa como si yo no estuviera. Compartíamos el mismo espacio pero no el mismo aire. Y yo, por mi parte, no tenía derecho a exigirle nada. Había perdido todo lo que podía usar como base para un reclamo legítimo. Era la responsable de esa distancia. Y lo sabía. Durante semanas me aferré a lo práctico. Preparaba la comida, lavaba la ropa, organizaba las actividades de los niños, respondía mensajes del colegio. Lo hacía sin pensar. Era como si hubiera entrado en modo automático, cumpliendo con lo mínimo para que nada se desmoronara por fuera, mientras por dentro todo estaba destrozado. No lloraba. No porque fuera fuerte, sino porque ya no había emociones claras. No estaba triste ni furiosa ni desesperada. Solo estaba vacía. Me costaba recordar la última vez que me sentí bien en esa casa. Y sin embargo, no me iba. No porque tuviera esperanza. Ni por los niños. No me iba porque no sabía a dónde ir. Porque no quería enfrentar el hecho de que, después de 11 años de matrimonio, ya no tenía un lugar al que pertenecer. Un sábado por la tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio de invitados, el mío, desde que Julián tomó la habitación principal como suya, entró mi hijo pequeño y me preguntó por qué papá ya no dormía conmigo. Tenía 8 años, pero era más observador que muchos adultos. Le dije que estaba roncando mucho y que necesitaba dormir solo para descansar bien.
Me miró serio, como si no creyera ni una palabra, pero no insistió. Cuando se fue, me senté en la cama y me quedé mirando la puerta cerrada. Me di cuenta de que no había vuelta atrás. Que aunque intentara recuperar algo, nunca volvería a hacer lo mismo. Porque Julián ya no confiaba en mí, y yo ya no me reconocía. Pocos días después, mientras tomábamos café en silencio en la cocina, Julián me dijo que había buscado un piso para él. Que estaba a 15 minutos en coche, que tenía 2 habitaciones y que sería temporal. Me lo dijo con la misma voz que usaría para decir que había cambiado de proveedor de Internet. Sin emoción. Sin tono. Le pregunté si pensaba mudarse pronto. Dijo que sí. Que en menos de 2 semanas. Que ya tenía todo organizado. ¿Se lo vas a decir a los niños?, pregunté. Sí, pero lo vamos a hacer juntos. Quiero que entiendan que no es culpa suya, que seguimos siendo sus padres, pero que necesitamos vivir separados. Que es lo mejor para todos. No pude discutirlo. Era razonable. Era inevitable. Solo asentí, y seguimos tomando café. La noche en que hablamos con los niños fue tranquila. Julián lo explicó con claridad. No usó términos legales, no culpó a nadie. Dijo que necesitaba su espacio y que yo también. Que nos seguiríamos viendo, que él vendría por ellos, que podían quedarse con él cuando quisieran. Ellos no lloraron. Solo hicieron preguntas prácticas. ¿Vamos a poder dormir en tu nueva casa? ¿Vas a venir a los partidos? ¿Y si quiero hablar contigo por la noche? Julián respondió todo con paciencia. Yo apenas hablé. No podía. Tenía miedo de romperme delante de ellos. Cuando se fue, y la puerta se cerró, sentí algo que no había sentido en todo ese tiempo: alivio. No porque quisiera que se fuera, sino porque ya no había más que esconder. No más rutinas falsas. No más comidas compartidas sin mirarse. Ahora estaba sola. Completamente sola. Pero al menos era un tipo de soledad que podía enfrentar de frente. Ya no tenía que fingir que todo iba bien. Ni que iba a mejorar. Lo acepté. Así era ahora mi vida. Me equivoqué. Fui egoísta. Me dejé llevar por una necesidad absurda de validación que no justificaba nada. Me acosté con otro hombre sabiendo que ponía en riesgo lo único que me había dado estabilidad en la vida. Pensé que podía manejar las consecuencias. No fue así. Y ahora me tocaba vivir con eso. En los días siguientes, empecé a hacer pequeños cambios. Cambié de cama, saqué fotos del salón, tiré ropa vieja. No porque quisiera olvidar, sino porque necesitaba espacio para respirar. En el trabajo, decidí no pedir que me reubicaran. Me quedé en el nuevo departamento. Bajé la cabeza y acepté las consecuencias. Mis colegas dejaron de hablar de mí después de un tiempo. Nadie me miraba raro ya. La vergüenza, como todo, también se desgasta. En casa, mis hijos se adaptaron rápido a la nueva dinámica. Julián venía por ellos con puntualidad suiza. A veces hablábamos 5 minutos en la puerta, sin tensión. Como 2 adultos que comparten una responsabilidad pero ya no un vínculo. Lo justo. Lo suficiente. Hoy han pasado 3 meses desde que se fue. Y aunque no estoy bien, al menos estoy en paz. No espero que él me perdone. Ni espero que esto se repare. Tampoco estoy buscando redención. Solo quiero seguir. No por él. No por mí. Por los niños. Porque ellos merecen una madre funcional. Porque no quiero que recuerden estos años como una etapa gris donde sus padres se ignoraban. Estoy en terapia. No por arrepentimiento. Por necesidad.
Quiero entender por qué fui capaz de hacer lo que hice. Quiero asegurarme de que nunca más volveré a perderme así. Julián no volvió a tocar el tema. Y eso está bien. Él ya cerró su parte. Me toca cerrar la mía. No sé si volveré a estar con alguien. No sé si quiero. Solo sé que aprendí que las decisiones tienen consecuencias. Y que a veces la consecuencia no es el castigo. Es el vacío. Y vivir dentro de ese vacío es suficiente lección.